bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 4 de enero del 2012, el primer programa de este año. Aprovechamos para desearles lo mejor y esperamos que todas sus metas se cumplan durante este periodo. Esta noche estará con nosotras en nuestra sección estelar en la entrevista Florentín Meléndez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala de lo Constitucional. Con él vamos a hacer un balance del año 2011. Saludo con mucho cariño a mis colegas, deseándoles también un feliz año y esperando que todo se cumpla, todas tus metas. ¿Cuáles son los propósitos, Ana? Hay un montón, pero yo creo que el principal es relajarme un poquito más. No estar tan estresada. No estar tan estresada. Vamos a ver si lo logro. Casi nunca te estresas, Ana. Sí. No fruncir el ceño. No fruncir el ceño, eso lo voy a intentar también. Ese es tu sello, eso no importa. Y Checa Falconi, buenas noches. Checa, bienvenida, feliz año. Espero también que todas tus metas y propósitos se cumplan. Gracias, Lore, bienvenida, ya que te nos fuiste de vacaciones adelantadas. Merecidas. Bienvenida de vuelta aquí a tu set. Buenas noches, amigos y amigas televidentes, un gusto estar con ustedes. ¿Y los propósitos? Pues quizás debería confesarlo, tener un poco más de paciencia con mis dos niños, que a veces les toca aguantarme. Es una mamá bien consentidora, así que no diga. Bueno, iniciamos esta noche hablando de la noticia con la que también iniciamos el año 2012, la destrucción de uno de los símbolos más importantes de la firma de la paz, la armonía de mi pueblo, la más grande obra de Fernando Yort, fue hecha añicos literalmente. Esto es, hablando sin permiso, el debate. Checa, Ana, la verdad es que hay muchos ángulos desde los cuales se puede analizar lo que pasó con la destrucción de esta obra, el ángulo legal, el ángulo de la falta de respeto, del poco criterio, pero también está la parte que compete a lo que nos enseña la Iglesia Católica en el 8º mandamiento, que es no mentirás ni levantarás un falso testimonio. Y la verdad es que hay una mentira, varias mentiras, un mentiroso o varios mentirosos. ¿Por qué? Porque tenemos tres versiones. Primero que nada, la versión del párroco, que el párroco dice que esto se va a sustituir por una obra en bronce que va a ser donada. Luego Monseñor dice que no, que lo que pasa es que estaban dañados y que podrían causar algún problema a los ciudadanos, se podían caer y que estaban despintadas. Y luego viene la familia Yort y dice que no pueden haber estado dañados, que ni siquiera para el terremoto 2001 se dañaron. Entonces, ¿quién miente atrás de estas versiones? ¿Miente la Iglesia Católica o miente la familia Yort? Qué difícil. Mira, yo primero quisiera decir que para mí todo esto, con todo respeto, y lo digo como católica, es una oda a la torpeza. Es la decisión torpe de personas inteligentes. Y porque creo que Monseñor Escobar Alas es un ser humano muy inteligente, pero lo manejaron con una gran torpeza, porque posiblemente, Lorena, al final de cuentas, todo se resume en que a alguien dentro de la Iglesia Católica ya no le gustaba ese mural, esa obra cultural, y decidieron quitarla. Pero lo manejaron tan mal, pero tan mal, que yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que una institución como la Iglesia Católica, con tantos años, no tenga dentro de su aparato administrativo un asesor de comunicación, un asesor de imagen, un consejero que le haya hecho ver: mire, Monseñor, mire, señor párroco, antes de tomar esta decisión, que la vamos a tomar, comuniquémonos con el artista, comuniquémonos con el pueblo salvadoreño, porque ojo, esta obra se hizo en el 97, creo, o en el 87, me corrigen los años, pero lo que sí estoy segura es que se hizo con dinero de los feligreses, porque fue una obra de Monseñor Sáenz Lacalle, que le pidió a los feligreses que aportaran a través de la limosna, que aportaran recursos para poderle no pagar al artista, que nunca cobró, para poder pagar la obra, la mano de los materiales. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que la Iglesia, que te llama a sus seguidores, a sus feligreses,
te habla de paz, de no mentir, que te habla de tolerancia. De tolerancia. Una cosa tan elemental lo haya manejado con tanta torpeza. Pero se ha manejado con mentiras en medio. O sea, porque alguien tiene que estar mintiendo. Lo que pasa es que lo interesante sería como deducir las responsabilidades para que no se sigan estas especulaciones o estos malos entendidos, porque si al final del día la demolición que hicieron con martillo y taladro de esta obra también se pagó con fondos que vienen de las limosnas de los salvadoreños, o no lo sabemos con qué fondo se pagó, o si fue donada la demolición por parte de esta firma de arquitectos, no lo sabemos. Entonces, la verdad es que sí tendría que haber una rendición de cuentas para todos los salvadoreños, y hay un gran debate, ustedes lo han visto en las redes sociales, que la toalla, que botaron una toalla, que por qué la gente no se preocupa por cosas más estructurales o por problemas de país. Pero al final, si no tenemos la sensibilidad o la capacidad de respetar el trabajo de otro sin destruirlo, ¿cómo vamos a poder preocuparnos por sociedad por cosas más trascendentales? Te voy a decir una cosa con respecto a eso del tema de la toalla o el toallón. Lo que me decía un colega, Rodrigo Arias, él me decía a mí que lo que él más le dolía es que esa obra, tú veías una foto de la catedral y no necesitabas ningún título para saber que era la Catedral del Salvador, porque la obra de Fernando York es tan característica y tan salvadoreña que es casi una marca país. Entonces, que eso es lo que más le dolía, porque la catedral podría llegar a ser una catedral más. Poner la Catedral de Costa Rica, la de Nicaragua, la de Honduras, la de Francia, la que sea. Y son catedrales que no tienen ningún distintivo. Esta catedral, y tiene lógica ese argumento, tenía ese distintivo. Tenía nuestro sello. Tenía nuestro sello. Ahora, yo con respecto a la mentira, a mí me da la impresión que el párroco fue el primero que habló y dijo, la feligresía tampoco le gustaba la obra. Pero cuando se dieron cuenta la dimensión y el daño y las sensibilidades que afectaron, vino Monseñor y se le ocurrió decir lo que dijo en la conferencia de prensa y que todavía dijo, no me gusta dar malas noticias, por eso no comuniqué. Entonces, era hasta penoso ir a Monseñor a hablar, y que habló que no sabía que era un patrimonio. Y la parte del patrimonio, yo quisiera que escucháramos y veamos un audio retomado por el medio de la prensa gráfica, si lo tiene el Control Master. Vamos a pedirle que por favor no los pongan en este momento para... ¿Ya estamos listos? Adelante. Sí, no sabía que estaba en proceso para ser patrimonio cultural, y no sé si le habían informado a la iglesia acerca del caso. Nosotros no hemos sido informados nunca, que no tenemos ningún documento, ninguna declaración de sepultura donde sea patrimonio nacional. Sea o no sea patrimonio, el tema no es ese, el tema es que se está atacando el arte. O porque si no era patrimonio, entonces sí se merecía destruirlo. No, y además, algo bien importante, hay que recalcarlo, que también se ventilaba, es que los salvadoreños han pagado por esto. Hay mucha gente que donó para la materia prima, y hablábamos con gente de la Fundación York y dicen que solo la materia prima, cada azulejo, tiene un valor de $200, y fueron más de 3,000 azulejos pegados a mano, que una obra que tardó prácticamente un año y que se destruyó, ¿en cuánto? En 48 horas. En menos. En menos de 48 horas. Entonces, se trata de la forma como se hacen las cosas. El arquitecto que participó en la construcción de esta obra decía que para el terremoto, como tú decías, Lorena, la obra no se había dañado, que solamente se habían dañado 12 azulejos y que lo habían llamado a él para restaurar esos 12 azulejos. ¿Por qué no llamarlo para que quitara toda la obra? Sí, incluso se dice que fue diseñada justamente para poder desmontarse. No, pero te voy a decir una cosa, si realmente el argumento era que estaban dañados y que por eso había que retirarlo, ¿por qué entonces no repararlo? Si obras con mucha más antigüedad y de mucha más complejidad se pueden reparar, existe la restauración de obras de arte. Porque tal vez para alguien de la Iglesia Católica esa obra no tiene valor. No, pero entonces el tema no es que era porque estaban dañados, el tema es porque a alguien no le gustaba y quieren poner algo. A alguien no le gustó, y alguien definitivamente, incluyo a Monseñor, no midió
el alcance de su decisión, pero obviamente alguien le restó importancia a la obra en sí. Alguien pasó por alto y dijo, una donación de Fernando York. Con muy poco criterio y sentido común. Totalmente. Y con un gran irrespeto a todo lo que es el trabajo de nuestros artistas. Yo creo que es importante retomar dos de las grandes solicitudes que hiciera Fernando York ayer en su conferencia de prensa, donde él hablaba de que esto ha sido una bofetada, una de su principal obra destruida, y él pedía al menos dos cosas. Uno, que le reintegraran todos esos pedazos para construir otro monumento, y además esperaba él una explicación seria y coherente, porque los salvadoreños merecen una explicación decente, con sustento técnico y basada en la verdad, no en mentiras. Por eso es que este debate quisimos iniciarlo atrás del tema de la mentira. Creemos que, como bien decía Ana, esto se manejó muy mal y alguien no está diciendo la verdad. Totalmente de acuerdo. La cosa es saber si la iglesia da más explicaciones. Y a ver también si le devuelven los pedazos de azulejo, que es lo mínimo que se mereciera. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a nuestra sección estelar y saludamos a nuestro invitado. Ya volvemos. Esta Navidad todos hagamos clic. Menos luces producen más felicidad y te hace clic en el bolsillo. Un consejo de CIGET. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. La lucha por San Salvador este domingo en debate político. Arena y el FMLN se enfrentan en un cara a cara. Sigfrido Reyes, Mario Valiente, Norma Guevara y Margarita Escobar en Debate Político con Nacho Castillo. Domingo, 8 de la noche, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Saludamos al magistrado Florentín Meléndez. Magistrado, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Ana, Francesca, muchas gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Feliz año nuevo, éxitos en su programa. Les deseo que sigan con mucha valentía fortaleciendo las libertades democráticas en el país, como lo hacen sin el permiso de nadie, porque no se necesita permiso de nadie para hacer democracia en el país. Sí, el permiso que sí se necesita es para hacer añicos una obra como la de Fernando York. Vamos a empezar con su opinión. ¿Qué le parece a usted esto que recientemente ha indignado a toda la comunidad salvadoreña? Bueno, a mí también me ha indignado, pero me ha sorprendido sobremanera porque siendo la Iglesia Católica y su dirigencia muy seria, autoridades eclesiásticas legitimadas en el país, toman una decisión muy apresurada, con una posible afectación a bienes, al patrimonio nacional. Yo no quisiera ahondar más en este tema, si me permiten, porque probablemente, como hay derechos constitucionales que pudieran verse afectados, probablemente algún ciudadano pueda ejercer también sus derechos constitucionales y presentarse a la sala, y no quiero anticipar opinión sobre alguna eventual demanda que se pueda presentar en la sala por violación a derechos culturales en el país. Pero sí, como ciudadano, lamento mucho, especialmente la forma como se ha manejado este asunto. Yo creo que estamos en democracia, el país ha avanzado mucho en democracia política y por supuesto tendría para mí que haberse consultado al autor, y no solo al autor, sino también a la comunidad católica y a la sociedad salvadoreña, porque estamos hablando de una obra
de un patrimonio cultural del país. Yo creo que tenemos que brindarle todos el respeto que se merecen nuestros artistas, los artesanos y todos los que generan y contribuyen al desarrollo cultural del país. Nos quedamos con esto, magistrado, entendemos su posición y que usted no puede emitir más opiniones, así que entramos ya en materia que sí le compete. ¿Cómo cerró el 2011 la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es el balance que usted hace? Bueno, mire, hay sinsabores, hay sabores de distintas maneras, porque eso depende, el órgano judicial es amplísimo. Estamos hablando de 680 jueces, incluidos los 15 magistrados de la Corte, estamos hablando de 571 tribunales, estamos hablando de tribunales desplegados en 262 municipios del país, estamos hablando de 10.000 empleados judiciales y administrativos, o sea, estamos hablando de una de las instituciones más grandes del país, con una cobertura nacional, y por supuesto hay avances porque deben reconocerse y deben publicitarse. Hay estancamientos, hay retrocesos, hay de todo en el órgano judicial. Y el año 2011 no fue precisamente la excepción. Yo con propiedad sí podría hablarle del trabajo que modestamente hemos hecho en la Sala Constitucional. No me atrevería a valorar, por favor discúlpenme, el trabajo que han hecho otros colegas de otras salas o de otros tribunales, pero sí a los tribunales a los que yo pertenezco, que es la Corte Suprema de Justicia, como el Tribunal de Justicia máximo del país, y a la Sala de lo Constitucional como el Tribunal máximo en materia constitucional. En primer lugar, en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, que es un órgano colegiado, 15 magistrados y magistradas, ha habido algunos avances, hemos avanzado. La Corte Suprema tiene una mora tremenda, tiene una mora que viene de casos desde el año 95, estamos hablando de muchos años, 17 años aproximadamente. Se ha avanzado lentamente en sacar la mora de la Corte Suprema, no solo en el área judicial, sino en la voluminosa carga administrativa que tiene la Corte Suprema, que es uno de los atrasos tremendos de la justicia del país y era uno de los grandes retos que se planteaba en el proceso de paz, ¿no? Avanzamos modestamente, por ejemplo, en el tema de la depuración judicial. Ahí nos falta mucho por recorrer y es el principal reto que tenemos en el órgano judicial y no solo en la Corte Suprema de Justicia, es decir, llevar la ética a la justicia. Algunos le llaman depuración judicial, otros hablan de aplicar el régimen disciplinario. Yo quiero introducir el término más duro, llevar la ética a la administración de justicia. ¿No se trabaja con ética? Pues claro que sí. Mire, hay jueces éticos, definitivamente, debo reconocerlo. La sociedad salvadoreña debe reconocer, tenemos buenos jueces, pero lamentablemente no es la norma. No es la generalidad. La generalidad. Hay excepciones, lamentables excepciones, de casos de jueces que se han apartado de la ética y estamos con ese reto. Voy a hablar de números para que vean ustedes cómo está este tema de la depuración judicial. Desde el año 95 hasta el año 2011 se habían presentado 1.039 casos, denuncias de los ciudadanos. De estos 1.039 denuncias, 600 denuncias están relacionadas de una u otra manera o pudieran estar relacionadas de una u otra manera con actos de corrupción o con irregularidades éticas en la administración de justicia. Estas 600 denuncias de ciudadanos abarcan 308 jueces, es decir, casi la mitad de jueces han sido denunciados por actos que pudieran estar vinculados con corrupción o con actividades no éticas. Esto no quiere decir de que son hechos comprobados, son denuncias que están procesándose. La respuesta del órgano colegiado de la Corte Suprema es demasiado lenta, no como lo demanda la sociedad salvadoreña. ¿Pero por culpa de quién? ¿Por culpa del mismo sistema, por incapacidad, por falta de tener un ente disciplinario como lo tiene la policía? Sí, bueno, mire, hay distintos factores, Ana. Voy a empezar por el primero, que creo que es la base, la primera pieza fundamental que hay que poner, es la base normativa. El sistema judicial necesita nueva legislación judicial, especialmente en materia de depuración judicial. Tenemos dos secciones
que se encargan de la depuración, una de jueces y otra de abogados y notarios, la sección de investigación judicial y la sección de investigación profesional. Tenemos leyes obsoletas, muy obsoletas, tipifican conductas leves, conductas, infracciones graves, infracciones muy graves, pero con sanciones pírricas. Estas leyes incluso todavía hablan de imposición de colones, para que ustedes vean desde dónde viene esta legislación. También se necesita una visión garantista, como todos los procesos judiciales en una sociedad democrática. Tiene que haber garantías, garantía de audiencia, derecho a la defensa, presunción de inocencia, especialmente porque estamos hablando de jueces, de autoridades que administran justicia en el país. Aquí tenemos una mora, tenemos que modernizar la legislación que haga activar estas dos secciones de la Corte Suprema de Justicia, para depurar jueces y para aplicar el régimen disciplinario de abogados y notarios. Esta es una primera deficiencia. Por supuesto, hay otras causas más que inciden en esto. Hay un problema de falta de voluntad política. Esta es una apreciación muy personal que yo tengo. Y esto tiene que ver con los entes de decisión. Yo formo parte del ente de decisión. Hay una respuesta muy retardada, muy lenta. Hemos tenido obstáculos muy serios para avanzar aceleradamente y darle respuesta a estas 1039 denuncias de los 17 años que preceden, especialmente a los 600 casos que pudieran estar vinculados con la corrupción y que pudieran abarcar, si se comprueban estas 600 denuncias, a casi la mitad del órgano judicial en el país. Pero estos obstáculos son personas que trabajan dentro de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto. El presidente Belarmino Jaime agenda, como es la obligación del presidente, agendar los temas. Se agenda regularmente casos de las dos secciones. Las discusiones son interminables, tremendamente interminables, participaciones múltiples en un órgano colegiado de 15 personas, concentración de la palabra, es decir, hay obstáculos. Yo no quiero personalizar ni entrar a hablar peyorativamente de estas actitudes, pero no se pueden dejar por fuera, la sociedad tiene que saberlo. Esto ya se ha publicado anteriormente en los medios de comunicación. Y es uno de los principales obstáculos que tenemos. Y esto tiene que ver para mí con falta de voluntad política de depurar el órgano judicial, con protección de jueces, por cuestiones de compañerismo, de amiguismo, de nepotismo, es decir, hay distintos factores que inciden en ¿Pero qué se puede hacer para solucionar todos estos obstáculos, magistrado? Mire, son varios obstáculos más, pero este tema del ente decisor, esto tiene que ver con la depuración misma de la Corte Suprema de Justicia. Y voy a utilizar ese término, porque hay responsabilidad de responsabilidades. Y puede ser que yo pueda estar involucrado también en esta responsabilidad, porque yo soy parte de los 15. Pero yo creo que si buscamos el origen de esto, y esto lo advirtió el espíritu de los acuerdos de paz, tiene que ver con la partidización política de la justicia en el país. Desde que los políticos, desde que los dirigentes políticos, sin excepciones, han metido manos en la selección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, desde ese momento se ha socavado el piso de sostenibilidad del órgano judicial. Usted viene de una elección decidida por políticos. Por supuesto, en muchos países se deciden en el Parlamento los grandes cargos, como la Corte Suprema de Justicia, los tribunales constitucionales y otros cargos similares como el Ministerio Público. Pero eso no quiere decir que los partidos políticos tengan derecho a un reparto de cuotas partidarias como ha sucedido en el pasado en este país, en el pasado reciente, especialmente en el tribunal más importante de la Corte Suprema, que es la Sala de lo Constitucional, por la importancia de que está revestida los tribunales constitucionales en todo el mundo, que no solo defienden la Constitución, ya con eso bastaría, sino que los tribunales constitucionales defienden los derechos de la población y defienden el Estado de Derecho en los países. Doctor, pero en el caso de ustedes, fueron electos por políticos, quisieron desmarcarse de esos políticos, pero lo que ahora tenemos es una evidente confrontación entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional con algunos magistrados. Entonces, sobre todo porque se han sentido que la Sala de lo Constitucional les dice: hagan esta tarea, yo resuelvo y todavía les digo cómo tienen que legislar. Y por eso vimos un discurso algo confrontativo del presidente de la Asamblea en el Día de la Constitución, que hablaba y llamaba a crear el Tribunal Tribunal Constitucional o Corte Constitucional. Sí. Bueno, mira, esta confrontación, tensión la llamaría yo,
entre los órganos del Estado, y que se dio en torno al 743, al decreto 743, y aquí se involucra también la Presidencia de la República y no solo la Asamblea Legislativa, Sí, es cierto. tiene que ver con la falta de voluntad política de los otros dos órganos del Estado de cumplir con las exigencias del Estado democrático y del Estado constitucional de derecho en el país. Si El Salvador quiere manifestarse internacionalmente como un Estado libre, democrático, en donde impera el Estado de Derecho, tiene que respetar la división de poderes. Y respetar la división de poderes no solo es garantizar el libre juego de los pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado, sino fundamentalmente, Ana, garantizar la independencia judicial. La independencia judicial es una especie de piedra angular del Estado de Derecho. Es la piedra angular de sostenibilidad de la democracia en un Estado de Derecho. Entonces, lo que sucedió y lo que ha sucedido en esta tensión entre los órganos del Estado ha sido producto de la falta de voluntad política de los dos otros órganos del Estado, de la Presidencia de la República y del órgano legislativo, de cumplir algunas sentencias de la Sala Constitucional. Eso definitivamente generó el caos del año pasado. ¿Y ustedes no se sienten responsables de nada? Ustedes como Corte y como Sala. Mire, nosotros nos sentimos responsables de aplicar la Constitución en los casos concretos. Podemos equivocarnos porque somos humanos, no somos perfectos, no somos dueños de la verdad absoluta. Podemos equivocarnos interpretando la Constitución en los casos concretos que plantean los ciudadanos, pero lo hemos hecho primero de buena fe. En segundo lugar, nadie, y esto se lo puedo asegurar a la sociedad salvadoreña, al menos los 4 colegas nuevos que hemos ingresado a la sala, lo aseguramos con toda transparencia, nadie ha metido manos ni va a meter manos mientras estemos ahí en la justicia constitucional de El Salvador, porque sabemos lo que está en juego. Está en juego los derechos de la población salvadoreña en nuestros fallos, está en juego la estabilidad de los acuerdos de paz en nuestros fallos, está en juego la vigencia de la Constitución en nuestros fallos. Por lo tanto, nos sentimos responsables de lo que hemos hecho, de los fallos que hemos emitido, Doctor, de controlar el poder político del país. O sea, hemos sido atrevidos para algunas personas, hemos sido valientes para otras, hemos manoseado la Constitución para otros, nos han criticado, Doctor, con toda la razón del mundo. Todo el mundo tiene derecho a criticar en este país. considerando todo lo que han hecho, se avecina una elección. ¿Usted considera que el doctor Belarmino Jaime y los demás miembros podrían ser sustituidos? No, constitucionalmente y no los legalmente pueden- no procede. No procede. Moverlos. No, tampoco. sustituirlos. Mire, lo único que puede suceder, si estamos hablando de respeto a la constitucionalidad del país, al Estado de Derecho, es que renueven la presidencia de la Corte, porque según la Constitución se renueva cada 3 años. Pero nosotros hemos sido nombrados, los 4 magistrados que ingresamos hace 2 años y medio a la Sala Constitucional, por 9 años en la Corte Suprema. Y en el mismo decreto legislativo de nombramiento, que está en el Diario Oficial, al alcance de todos y de todas, aparece que la decisión de la Corte, de la Asamblea Legislativa, fue que nos nombraban también por el mismo periodo en la Sala Constitucional. O sea, que ustedes no pueden ser pueden movidos de la destituirnos sala, ni ni removernos, moverlos. salvo, como la Constitución lo dice, por causas legales preestablecidas, si cometemos un delito, si violamos la Constitución, cualquiera Pero no puede es simplemente ser por una destituido. decisión, vamos a moverlos de esta Política, sala a la realmente. otra. No puede pueden, ser. aunque sean decretos Sería que se violatoria de la legalidad del país si eso sucede. Ahora, y hay 2 magistrados súper polémicos, Ulises del Dios Guzmán y Néstor Castaneda, que terminan su periodo este año Sí. y quieren continuar, que constitucionalmente y legalmente podrían continuar si son Por electos. supuesto, tienen derecho. ¿Y qué opina usted de que ellos continúen? Sobre todo, se lo pregunto porque ellos, Ulises del Dios Guzmán es un señalador constante de lo que ustedes, lo que la sala hace. Y Néstor Castaneda, que no vota dentro de no vota dentro de la sala de lo constitucional y ha sido también partícipe de algunos casos polémicos o acusaciones o señalamientos. Bueno, mire, en primer lugar, la Constitución les otorga derecho para reelegirse. La Constitución también habla de renovación de una tercera parte de la Corte Suprema. Por lo tanto, habría que conjugar estos 2 elementos, ¿no? Yo creo que para reelegirse en este o en cualquier otro cargo, alcalde, alcaldesa, diputado, tiene que tener credenciales ganadas. Y es el pueblo el que tiene que reconocer, y la comunidad jurídica, en este caso la comunidad judicial, tiene que reconocer si los colegas magistrados que tienen derecho a reelegirse ciertamente han hecho un papel notable que amerite
su reelección y que el pueblo necesita realmente que magistrados que hayan hecho un buen trabajo sigan y continúen como lo hacen los alcaldes y los diputados. Yo no quiero, por favor, en mis respetos al público, contestar esta pregunta en los términos que me lo ha planteado Ana, porque ellos están en campaña y no quiero, porque soy miembro de la Corte Suprema, soy colega de ellos, aunque hemos tenido posiciones encontradas en distintos temas, algunos muy polémicos, no quisiera perjudicar su derecho a hacer campaña. Está bien que hagan campaña, pero me gustaría que mis colegas le digan a la sociedad salvadoreña qué es lo que han hecho en 9 años y qué es lo que no han hecho pudiendo hacerlo. Eso es lo que me gustaría, y como abogado, porque voy a ir a las elecciones a votar en febrero, me gustaría ciertamente que los colegas, los 3 colegas, Cardosa también, Miguel Ángel Cardosa de la Sala Contencioso está en este proceso, que muestren transparentemente qué es lo que han hecho. Y si han sido un obstáculo para la justicia en este país, yo esperaría que fueran transparentes y que hicieran un acto de contrición pública también, de los errores que pudieran haber cometido, pero eso ya depende de la voluntad y de la transparencia de cada quien. Algunos de los comentarios en nuestro Facebook, cuando le preguntábamos a la gente cuál es uno de los principales retos que tiene la Sala de lo Constitucional específicamente de cara a este año, hablaban de la división que hay en la sala. ¿Esa división de la sala es un reto que ustedes asumen en este 2012? Mira, en todos los tribunales colegiados hay disenso, y es sano que haya disenso, porque la verdad se construye precisamente en ese camino de la búsqueda de consensos y de coincidencias. En la sala no hay una división. Eso depende de los temas, de los casos. Hay casos en los cuales el presidente Belarmino Jaime vota en contra de los 4. Hay casos en los cuales yo no he acompañado a los 4 compañeros. Ahora, por supuesto que hago la interpretación de las preguntas que usted me está haciendo. En los casos electorales, sí, que es donde el colega Néstor Castaneda no ha acompañado al resto de colegas de la sala, pues es su derecho. Es su derecho de votar en contra, de emitir una opinión, un voto disidente, pero no es que sea un reto que todos votemos igual. No es natural, no sería normal que todos votemos igual. Por supuesto que los retos que tenemos en la sala van mucho más allá de lo que se puede imaginar la ciudadanía, porque hemos tenido poca transparencia y hemos dado poca información, y aquí quiero yo también ser autocrítico, pero sí tenemos retos muy importantes en la sala. Siguiendo el camino que hemos recorrido y los modestos avances que hemos tenido en los 2 años y medio en la Sala Constitucional, hemos superado grandemente la mora que encontramos. Mire, Lorena, cuando nosotros llegamos hace 2 años y medio nos encontramos con mora de 10 años, casos importantísimos para la vida democrática del país, que estaban engavetados, y nos propusimos resolver la mora vieja de la Sala Constitucional. Quiero decirle a la sociedad salvadoreña con mucha satisfacción, igual lo harían mis colegas de la sala, que en 2 años y medio hemos superado el 95% de la mora vieja de la sala. Solo tenemos el 5%, 33 casos que son de los últimos años, del año 2008, 2007, y que son casos muy polémicos, muy delicados. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, lo que tiene que ver con la ley relacionada con el crimen organizado, algunos temas tributarios, temas que tienen que ver con mucho dinero, por ejemplo, de ingreso al Estado, impuestos, por ejemplo, los 4 centavos que se cobran por minuto por las llamadas que ingresan del exterior a El Salvador, y que eso le representa al país un ingreso de $50 millones al año aproximadamente. O sea, entre esos y otros temas tenemos casos muy delicados que todavía están en estudio, pero el reto que tenemos para este año, Lorena, es sacar la mora al 100%, no solo de la mora vieja, que llega hasta el 2008, sino también sacar la mora del 2009, la mora del 2010, y poner al día la Sala Constitucional. Por supuesto que también tenemos que introducir tecnología a la Sala Constitucional, y para eso tenemos que visitar otros países, el personal técnico de la Sala, visitar Costa Rica. Hemos firmado un convenio de cooperación con Costa Rica, con el Tribunal, con la Sala Cuarta de Costa Rica, con la Corte Constitucional de Colombia, firmamos un convenio de cooperación. Estamos a punto de firmar un convenio de cooperación como Sala
con la UNAM de México, con el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto fue a raíz de un evento internacional que la sala hizo en diciembre, donde trajimos 25 conferencistas constitucionalistas internacionales de Europa, América Latina, que fue opacado por la prensa. No se supo nada de este evento que invitó la sala. Vinieron magistrados de 11 tribunales constitucionales de todo el mundo, de Alemania, de España, de América Latina, y estas relaciones internacionales que nos van a traer cooperación técnica es parte de los retos que tenemos, pero también, por supuesto, tenemos el reto de seguir adelante con una visión popular de la justicia constitucional, de seguir difundiendo la Constitución de la República, que la sala la ha publicado en una edición de bolsillo. Hemos publicado hasta ahora, en los 2 años que tenemos de hacer esta difusión popular, los días sábados en los pueblos, con gente común y corriente. Yo creo que ese es un tema muy importante, 80.000 constituciones. Y podemos profundizar un poco más, solo tenemos que ir a un corte y nos habla de ese reto importante y lo Fabuloso. que están haciendo. Vamos a una pausa, ya volvemos. En esta Navidad, todos hagamos clic. Menos luces producen más felicidad. Y te hace clic en el bolsillo. Un consejo de CIGET. Estar bien informado en el momento oportuno es muy fácil. Envía la palabra Teleprensa al 8787 y si tienes saldo recibirás 2 mensajes diarios. Envía Teleprensa al 8787 ahora. Válido para todas las compañías telefónicas. Continuamos, magistrado, nos estaba hablando de un proyecto sumamente interesante que es llevar la Constitución al pueblo. Claro, porque somos el tribunal que defiende la Constitución, por mandato de la misma Constitución. Y hemos querido llevar adelante, fuera de las horas laborales, los días sábados. ¿Lo están haciendo ustedes personalmente? Personalmente, vamos los magistrados y abogados de la Sala Constitucional. ¿Van todos los miembros de la sala? No, generalmente va el magistrado Sidney Blanco y yo, porque el magistrado Rodolfo da clases en la universidad, el presidente también tiene otras actividades, pero no importa, la sala siempre está presente en los pueblos. Hemos recorrido 70 pueblos, pueblitos pequeños, los más alejados de los grandes centros urbanos. Se convoca por medio de los alcaldes, sin distingo de partidos, de colores partidarios, o se convoca por medio de los gobernadores. Ahora estamos convocando con el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos o de algunas ONGs. Llegan muchos campesinos, amas de casa, gente muy humilde, población indígena en Izalco, en Nahuizalco, por ejemplo. Llegan jóvenes, llega gente muy humilde. Se les distribuye la Constitución de bolsillo, le hemos sacado de bolsillo no solo por el bajo costo, sino porque se puede andar en el bolsillo y se puede transportar en cualquier lugar, nos sale más barata. Pero es mucho más práctica. Explicamos la Constitución, explicamos los derechos que tiene la gente, los derechos constitucionales, explicamos los deberes que tienen los ciudadanos, el deber de ir a votar, el deber de respetar la Constitución, por ejemplo. Explicamos los órganos del Estado, para qué sirven los órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, cómo pueden resolver sus problemas fundamentales. Las víctimas, hablamos mucho de las víctimas de delitos, dónde pueden ir, qué tarea tiene ¿Cuántas han distribuido? Hemos distribuido 80.000, pero la tarea, por medio de la cooperación internacional, es conseguir un donativo de 500.000 de constituciones para este año, o sea, 500.000 constituciones, para distribuirlas con el apoyo de universidades a todos los pueblos del país. Queremos llegar a los 262 municipios del país.
¿Cuál es la reacción que tienen cuando ustedes llegan y entregan esta Constitución? Bueno, mire, es fabulosa. A mí me emociona, yo estoy muy comprometido con este proyecto. Bueno, yo he trabajado muchísimo en el tema de derechos humanos, he trabajado más de 30 años en este tema. Esta fue una idea que surgió recién yo llegué a la sala. Vamos a bajar la justicia constitucional al pueblo, vamos a explicarle en qué consiste el habeas corpus, en qué consiste un amparo, cómo pueden presentar un amparo ante la sala, en qué casos. Hay mucho desconocimiento de la gente sobre sus derechos y sus deberes constitucionales. Mire, Ana, en la comunidad jurídica hay desconocimiento. Ya no digamos en el común denominador de nuestra gente. Pero esta no es tarea de la sala. Esto lo tiene que hacer el Ministerio de Educación. Con estas 500.000 constituciones que vamos a conseguir fuera o dentro del país, con la empresa privada o con fondos del Estado, vamos a llegar a los 20 y pico mil policías para que cada policía tenga una constitución, a los 40.000 maestros para que cada maestro tenga una constitución, a los 150.000 alumnos de bachillerato para que cada alumno de bachillerato tenga una constitución. Sí. Y vamos a llegar a las amas de casa, a cada hogar, porque las constituciones, cuando vamos los sábados, damos charlas como de unas 3 horas. Son largas. Largas. Luego distribuimos la constitución casa por casa, en los pueblos pequeños, con el apoyo de la misma gente. Entonces, en cada casa la idea es dejar la Constitución, la gente la recibe con mucho entusiasmo, algunos de ellos a veces con escepticismo por el color, porque creen que es algún documento de algún partido político, pero cuando se le explica, mire, es la Constitución de la República, hasta piden más constituciones para el vecino, para el familiar. Entonces, es parte de las tareas modestas de la Sala Constitucional, pero también estamos llevando adelante actividades académicas de buen nivel. Desde que llegamos hemos organizado por lo menos 2 actividades internacionales, una de ellas a mediados de año para conmemorar el aniversario de la sala y otra a final de año para conmemorar el aniversario de la Constitución. Hemos traído constitucionalistas connotados de distintos países del mundo. Este año nada menos, el 2011, en agosto, para el aniversario de la sala, invitamos a la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Ella vino al país a raíz de una iniciativa nuestra que hicimos en la embajada. Y por supuesto, tuvo otras actividades más en el país. Tuvimos un coloquio constitucional de alto nivel. En diciembre, como les decía, tuvimos el evento de diciembre, 25 constitucionalistas de Alemania, Francia, España, América Latina, Cuba, México, 11 tribunales constitucionales representados en el país. También celebramos la Constitución cada año con un evento cultural. Tenemos un convenio con la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de El Salvador, y el 15 de diciembre, cada año, desde que hemos llegado, conmemoramos el cumpleaños de la Constitución y repartimos la Constitución en el Teatro Nacional, para que la gente sepa también que a través de la cultura, que es un medio de expresión fabuloso, se puede promover el respeto a la cultura y la Constitución. Estas son actividades modestas, pero quiero decirles que en esto vamos a seguir. Vamos a seguir difundiendo la Constitución, enseñando la Constitución, tratando de multiplicar este entusiasmo que tenemos ahora, los días sábados, por supuesto, con las universidades, con asociaciones de abogados que son bastante tímidas para este tema, pero vamos a llevar adelante esto. ¿Y cómo ha sido la reacción, por ejemplo, del Ministerio de Educación? ¿O no se les ha, todavía no han tocado? Yo he hablado con el ministro Sánchez Serén, hemos hablado de publicar con fondos del Ministerio y de la Corte Suprema una edición masiva para que llegue a todos los alumnos del país, a todas las escuelas del país. Esto es importante que se haga, para salir de problemas como la violencia que tenemos acá, tan enraizada, entre los múltiples actos, acciones que tenemos que realizar, es promover la cultura de respeto a la legalidad, a la legalidad democrática, por supuesto, a la Constitución, desde la corta edad, desde las escuelas, pero también con la gente humilde, con la gente que no tiene acceso no solo a educación, sino a la gente que no tiene acceso a información básica sobre sus derechos, sobre qué puerta ir a tocar cuando tiene un problema, dónde acudir, cómo hacerlo. Y estamos queriendo romper esquemas que están muy arraigados en la gente humilde de este país, que cuando llega a una oficina pública cree que llega a pedir un favor. Nosotros estamos tratando de sensibilizar a nuestra gente que ejerza sus derechos con energía, por supuesto con respeto, y con la Constitución en la mano. Que lean la Constitución, que le saquen la Constitución al juez, al magistrado de la Sala Constitucional, al alcalde, que reclamen sus derechos, para que nos vayamos encauzando de esta manera pues en una cultura de respeto a la Constitución, porque por ahí debemos comenzar. Pero volviendo un poco al tema de los retos de la Sala. Mira, uno de los retos de la Sala, que está en manos de la Asamblea Legislativa ahora, es contar con una nueva ley procesal constitucional.
tenemos una ley obsoleta que rige la justicia constitucional en el país. Ya tenemos un proyecto de ley procesal constitucional. El magistrado Rodolfo González está trabajando, porque es un técnico que ha estudiado mucho el tema, está trabajando acompañando estos esfuerzos de la Asamblea, y uno de los retos es persuadir a la comisión respectiva de la Asamblea para que este año aprueben la ley procesal constitucional que nos va a dar mayores bases, una visión más moderna de la justicia constitucional, como la tiene Costa Rica, como la tiene Colombia, como la tienen otros tribunales constitucionales. Rápidamente, ¿y lo del Tribunal Constitucional, esa idea que anda en la cabeza de algunos diputados? Bueno, yo he opinado y opino ahora, no es una mala idea. Yo creo que es una buena idea. Es una buena idea si es que está planteada de buena fe. Porque si la idea es separar a los 4 magistrados que hemos ocasionado malestar en algunos sectores políticos del país, con esta idea yo creo que sería nefasto. O sea que podría estar planteada de mala fe. Podría, no tengo base para decirlo, por lo tanto asumo que es de buena fe y le doy la bienvenida a esta iniciativa, venga de donde venga. Pero esta iniciativa no es de la persona o del funcionario que lo ha planteado ahora, ni del asesor que probablemente está asesorando de buena fe. Esto ya es viejo. De esto se viene hablando desde recién firmada la paz en el país. Yo estuve trabajando en reformas constitucionales en esa época y sin ser diputado constituyente, y no lo digo con ningún alarde, tuve la oportunidad de redactar 5 reformas constitucionales como abogado en un congreso de Derecho Constitucional que hubo en el 94. Y desde ese entonces se habló de la necesidad de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional con facultades amplias para controlar fundamentalmente el poder político en el país. Similar al de Costa Rica. Similar al de Costa Rica, similar incluso a las facultades que tiene la Sala Constitucional actualmente. La Sala Constitucional tiene facultades amplias en el país, tan amplias que invade incluso la materia electoral, que no sucede, por ejemplo, en la justicia mexicana, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Y tan amplias que muchas veces los diputados los acusan de querer recomendarles como legislar. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Mire, vamos a escuchar la opinión después de esta pausa, porque sí tenemos que irnos a una pausa, ya volvemos. Esta Navidad todos hagamos clic. Menos luces producen más felicidad y te hace clic en el bolsillo. Un consejo de CIGET. La lucha por San Salvador este domingo en debate político. Arena y el FMLN se enfrentan en un cara a cara. Sigfrido Reyes, Mario Valiente, Norma Guevara y Margarita Escobar en Debate Político con Nacho Castillo. Domingo, 8 de la noche, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos, teníamos una pregunta, Francesca, si puedes repetirla. Sí, yo le preguntaba al magistrado que muchas veces los diputados dicen que las sentencias que ustedes emiten muchas veces es como recomendarles, como legislar. Entonces, sí. ¿Qué piensa? ¿Realmente se les debe de recomendar a los diputados cómo legislar o sus sentencias lo hacen? Bueno, mire, yo quiero decirle, Francesca, que esto es producto, y lo digo sin ánimo de ofender, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que es producto del desconocimiento de las reglas del juego en la justicia constitucional. No solo en la clase política, sino también en la comunidad jurídica. Yo me incluyo en esto, porque también estoy en proceso de aprendizaje de la justicia constitucional. Se han sorprendido diputados y la Asamblea Legislativa misma, porque algunas sentencias, por la naturaleza misma del fallo y los alcances del fallo, hemos dictado parámetros para facilitar el cumplimiento del fallo. No hemos dictado un fallo a secas, diciendo, por ejemplo, el artículo tal de la ley del Código Electoral es inconstitucional y punto. Porque entonces complicamos más la solución del caso que ha planteado un ciudadano ante la Sala Constitucional. Hemos dictado parámetros para que los legisladores cumplan.
también hay una dosis de confusión, porque como no se ha estado acostumbrado a que la Sala Constitucional controle al Poder Legislativo y para que controle al Presidente de la República, como nosotros lo hemos hecho con el tema del presupuesto y la partida secreta de este país y el manejo transparente de los fondos del pueblo, entonces existe la confusión de que nosotros estamos invadiendo competencias del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. Esto no ha sido así, somos enfáticos en afirmarlo, no hemos invadido competencias de los otros órganos del Estado, sino que hemos dictado parámetros para facilitar el cumplimiento de estas sentencias. Y esto se ha dado más que todo en materia electoral. Hemos conversado con los diputados en una única ocasión. Quiero decir a la sociedad salvadoreña lo mismo que el presidente Belarmino Jaime dijo: no hemos negociado, no vamos a negociar nunca la justicia de este país, ni vamos a exigir que se negocie la legislación de este país a costa de una sentencia. Pero sí vamos a ser enfáticos como jueces constitucionales en que sea quien fuere, entiéndase presidente de la República, ministros de Estado, gobernadores, militares, civiles o diputados, tienen la obligación de cumplir los fallos de cualquier tribunal y no solo de la Sala Constitucional. Una sentencia de un tribunal de primera instancia tiene que ser cumplida por cualquier autoridad de este país. Y eso es parte de las reglas del juego del Estado de Derecho, a los cuales no estamos acostumbrados en El Salvador. Esto nos falta para avanzar. Esto es parte del gran vacío que todavía tenemos que llenar, que no pudo llenar los acuerdos de paz. Magistrado, hace 20 ya para años. finalizar, ¿consideran ustedes que se acató por parte de los diputados el fallo que se refiere al tema electoral, a las candidaturas independientes? ¿Cómo ven ustedes? Parcialmente. Parcialmente. Mire, porque fueron varios fallos, son varias sentencias, son 8 sentencias electorales las que hemos emitido. Algunas de ellas se cumplieron, la de las listas completas, lo del magistrado del Tribunal Electoral, candidaturas independientes, a regañadientes. Pero el tema del voto por bandera fue distorsionado, el voto por persona y voto por bandera, hasta que tuvimos que emitir una última sentencia que fue cumplida no en su totalidad. ¿Qué faltó? Bueno, faltó el tema de regular lo que dice en la sentencia, de estructurar una lista, al igual que las listas de los partidos, de los candidatos de partido, una lista de candidatos no partidarios para que también los ciudadanos, al igual que pueden marcar por uno, dos o varios de los candidatos de un partido, pudiera también hacerlo en igualdad de oportunidades con uno, dos o varios candidatos no partidarios. Eso faltó en el tema del cumplimiento de las sentencias. Y también esto para decidir el empate, para resolver un caso de empate, no se asumió el criterio que se desprende de las sentencias de la sala, y son los dos temas que creo que han quedado pendientes, pero en términos generales ha sido satisfactoria la regulación legislativa y esto ha facilitado reglas claras, no confusas y complicadas como estaban anteriormente. Yo creo que con una buena campaña de difusión del Tribunal Electoral le va a ayudar a la población salvadoreña, y los medios de comunicación tienen que jugar un papel importante también para que las personas más humildes de este país puedan entender cómo van a votar y ejercer su voto libre. Porque si no, habrá mucho descontento. Porque lo que defendimos en última instancia es el voto libre de los salvadoreños y las salvadoreñas. Magistrado, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto haber compartido esta mesa con usted. Gracias a ustedes, Lorena, Francesca y Ana. Para mí es un honor estar con ustedes. Me siento muy honrado estar con 3 profesionales. Les animo que sigan adelante. Y quiero agradecer también la atención de los televidentes y decirles que, no obstante que no hemos avanzado como espera y se merece la sociedad salvadoreña y la administración de justicia de este país, que tengan confianza que vamos a seguir trabajando por superar los obstáculos, las tensiones que hemos tenido internamente. Esperamos una buena elección en julio con una renovación de 5 magistrados o magistradas que puedan ayudarnos a modernizar la justicia de este país y sobre todo a que la justicia sea ética, que es la justicia que se merece la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Checa, buenas noches, gracias. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos semias televidentes. Los esperamos el próximo miércoles y como les decíamos al inicio de este programa,
muchas bendiciones y que este año esté lleno de éxitos para todos ustedes. Si me permite, yo quiero, por favor, entregarles muchas este gracias. regalito de la Constitución de bolsillo. La difusión de la Constitución para nosotras también. Y Muchas gracias, un gran gusto. Es el regalo de Año Nuevo para ustedes. Perfecto regalo. De Reyes. Gracias, buenas noches, hasta el próximo miércoles, que descansen.